Hola, yo soy Terence y bienvenido a este vídeo. Básicamente, en el último año y medio no subí prácticamente nada, aparte de un vídeo de estudiar, y había muchos de vosotros dejando comentarios en mis vídeos de España, preguntándome cosas, y yo quería hacer un vídeo en el que yo respondía a todo eso. Entonces vamos a hacer como un vídeo de preguntas y respuestas. Un frequently asked question. Y entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, y que es: ¿recomiendas España? Pues es una pregunta muy general, pero sí que recomiendo España porque ahí me lo pasé muy bien y la gente es muy simpática y acogedora. Yo creo que era un muy buen país para tener mi primera experiencia en el extranjero. No es muy diferente culturalmente a Estados Unidos, pero hay facetas muy interesantes de su cultura para aprender y para conocer. Entonces, si estás decidiendo un país para estudiar o para hacer un intercambio, es muy importante que tengas un verdadero interés en ir, pero para mí me encantó España y sí, lo recomiendo. ¿Qué tal te parece España? También muy general, pero me parece muy bien. ¿Qué piensas de los españoles? En general los españoles eran muy majos y muy simpáticos conmigo y me acogieron y me agregaron a sus grupos y me trataban bien. Pero a mí no me gusta generalizar, entonces hay de todo, siempre. Así es la vida. Hay buenos españoles y hay malos españoles. Pero la gran mayoría de la gente española está muy bien y me ha caído muy bien. La cuarta pregunta: ¿pasaste tiempo fuera de Madrid? Sí, yo hice varias excursiones, varios viajes a otros sitios en España, pero no me fui de España durante esos 5 meses. Pero fui a Toledo con mis padres españoles, fui a Doñana con mi clase del instituto, era un viaje de fin de curso, entonces fuimos todos o casi todos, y en camino hicimos una paradita en Córdoba, que es una ciudad muy interesante culturalmente. Y Doñana es un parque nacional al sur de España, donde hay mucha naturaleza, muchas oportunidades para hacer senderismo, y vivíamos en, ¿cómo se llaman? Cabañas. Y una muy buena experiencia con mis amigos del instituto, con mis amigos españoles. También viajé varias veces con el programa de intercambio con AFS. Fui con otros estudiantes de intercambio que estaban viviendo en Madrid a Barcelona para ver la arquitectura, para ver la cultura diferente que hay ahí. Y también fuimos a Granada para ver la Alhambra y para pasar por las calles y experimentar esa cultura también. Pero eso también era una muy buena experiencia para conocer a mis amigos de alrededor del mundo. Tenía amigos canadienses, franceses, turcos, no sé, había de todo. Y era interesante conocer a esa gente. Y yo pienso que al final estábamos como una familia de estudiantes de intercambio. ¿Sabes? ¿Con qué programa lo hiciste? Pues creo que lo acabo de decir, pero lo hice con AFS, que es un programa basado en Estados Unidos. Stands for American Field Service, y es un muy buen programa, tenía una experiencia muy positiva, y AFS ofrecía muchos recursos como orientaciones para preguntarte si estabas bien, si te estabas integrando en la sociedad y si estabas teniendo dificultades. ¿Cómo lo encontré? La verdad es que al principio yo quería un programa para mejorar mi español porque entonces tenía un interés para eso. Entonces yo busqué en internet programs o Spanish language programs y yo encontré a AFS que tenía unos programas en el verano donde podía aprender español y me parecían muy interesantes, pero un día me di cuenta de que 4 semanas o 2 meses es muy poco tiempo y yo quería pasar al menos un semestre en España y eso es lo que hice. Próxima pregunta: ¿es diferente el sistema escolar español al estadounidense? Sí, es bastante diferente. Yo creo que hay 3 diferencias principales. La primera es que en Estados Unidos normalmente vamos de clase a clase nosotros, los estudiantes, los alumnos. Por ejemplo, tenemos una clase de historia, una clase de lengua, una clase de español, una clase de física y vamos nosotros a las salas de los profesores. Pero en España es diferente, tienes una clase fija, tienes una clase de 30 personas. Yo estaba en cuarto C en mi instituto y los profesores nos venían a nosotros. Aparte de algunas clases especiales como ampliación de biología o informática o educación física, estábamos todo el rato en la misma sala y los profesores de inglés, historia, mates nos venían a nosotros. La segunda diferencia es las actividades extracurriculares.
that a thing? Is that a word? Extracurriculares. Extracurricular activities. Extraescolares. No sé, las actividades especiales. Aquí en Estados Unidos con el instituto podemos hacer deportes como natación, baloncesto, podemos participar en el musical, tenemos muchos clubs, pero en España no hay nada de eso. Hay oportunidades para hacer música y para hacer deporte, pero no va a ser con el instituto. El instituto es mayormente un sitio para aprender y para tener clases, y si quieres hacer deportes lo vas a hacer con otra organización. La tercera diferencia es que en España el sistema de las notas y la ideología de eso es un poco diferente también. Hay más exámenes y los exámenes son más difíciles y los exámenes son más importantes para la nota final, cuentan para más. Y si eso es una diferencia que vas a notar mucho si estás en España y eres de Estados Unidos. Así que hay que estudiar mucho para esos exámenes, para prepararte, porque van a afectar mucho tu nota final. Pero en España hay menos deberes. En Estados Unidos normalmente cada día tengo 2 o 3 horas de deberes de todas mis clases. Pero en España es mucho menos. La mayoría de lo que tienes que hacer es estudiar y prepararte para los exámenes, para que no suspendas. Ok, entonces la próxima. ¿Qué hacías para divertirte? Pues los adolescentes españoles hacen casi lo mismo que nosotros. Yo hacía cosas como ir al cine, ir al parque con amigos, o dar paseos por Tres Cantos, o bajar a la ciudad, a Madrid, para ir a una discoteca o para ir a tomar algo. En Tres Cantos había un centro comercial muy cerca de mi casa, entonces muchas veces quedábamos ahí para pasar tiempo con amigos. En esta categoría de preguntas hay muchas, y es sobre el aprendizaje del español. Muchos de vosotros me habéis preguntado cuánto sabías antes de ir a España, y la respuesta es que mucha gente no me cree, pero muy poco. Cuando me fui de California a España, yo había estudiado 1 año y medio de español, entonces sabía lo básico, sabía lo más básico de la gramática, sabía formar frases básicas, tenía un pequeño vocabulario también, pero tampoco mucho, y al principio tenía muchas dificultades en entender la gente porque me parecía que todo el mundo hablaba súper rápido, pero eso ya se va mejorando cuando pasas más tiempo en el país. ¿Tienes algunos consejos o trucos para mejorar el español? Pues esto depende de tu estilo de aprendizaje, de la cantidad de tiempo que tienes cada día, pero lo que hacía yo tenía un blog, un pequeño notebook, un blog negro en el que yo escribía todas las palabras, las expresiones, los modismos, las palabras de jerga con las que me encontré. Cuando volví a casa me las estudiaba, como yo hacía pequeñas tarjetas para memorizar las palabras y las definiciones y cómo utilizarlas, en qué contextos utilizarlas, y yo estudiaba mucho, como cada día 2 horas o 3 horas solo en mi cuarto, viendo películas españolas, viendo series españolas, aprendiendo español, no sé por qué, porque me fascinaba mucho. Eso es el truco, tener pasión. Esta pregunta, ¿por qué tienes 2 recreos? No lo sé, la verdad. Yo cuando estaba en España yo pensaba que todos los institutos eran así, pero al parecer no. Muchos de vosotros estáis muy enfadados sobre eso. Teníamos 3 clases y luego un recreo, 2 clases más, un recreo y luego 2 clases. Esta pregunta es me parecía muy importante. ¿Cómo convenciste a tus padres? La tarea de convencer a tus padres y pedirles que te dejen irte del país por un semestre es muy difícil, y es una parte importante del proceso también. Y al principio mis padres estaban muy dubitativos también, pero yo creo que lo que finalmente les convencía era tener un plan concreto de lo que quería hacer, de mis intenciones, de mis planes. Entonces tenía como un plan impreso de dónde iba a ir, de con qué programa lo iba a hacer, cuánto iba a costar, con quién me iba a quedar. Y si estás muy seguro de tu plan, si hablas de las ventajas o por qué quieres ir o cómo te va a beneficiar la experiencia, es más probable que tus padres digan que sí. Que sí puedes ir. Pero creo que al final mis padres veían que lo quería hacer mucho, y que quería irme del país y que quería aprender español, que quería conocer una nueva cultura, y
por eso me dejan. La próxima pregunta, ¿ibas a fiestas y ibas a beber? Pues sí que iba a fiestas a veces. Había fiestas en Madrid o de mis amigos. Y al fin del año escolar también había unas fiestas en Tres Cantos, en el recinto ferial local que estaba en el pueblo. Y había como comida, actividades, atracciones, pero nunca beber, porque beber va en contra de las reglas de AFS. Y yo respeto siempre las reglas. Ok, estas no son preguntas, pero son más insultos, ¿no? Cuando subí el vídeo de aprender y enseñar jerga de Estados Unidos y de España con mi amigo Esteban, ese vídeo está aquí si quieres verlo. Pues en el vídeo muchos han dicho, se dicen estas palabras y expresiones en todo el país, no solamente en California. Y la gente estaba súper enfadada conmigo y la gente cabreadísima, pero la verdad es que era un error. Yo había dicho, a lo mejor estas expresiones son de California, o a lo mejor se utilizan mayormente en California, no sé. No estaba seguro, yo dije a lo mejor. Te juro que dije tal vez, pero la gente estaba muy enfadada conmigo. ¿De qué país eres? Muchos me han preguntado eso. Soy de Estados Unidos, yo nací aquí, nací en San José, California, y he pasado casi toda mi vida aquí. Esta próxima pregunta, por alguna razón, recibo mucho también. Estadounidense, pero sí es chino. Tengo una noticia muy importante. Te puede asombrar mucho. Te puede resultar muy difícil a comprender, pero se puede ser las dos cosas. Wow, ¿quién lo sabía? Pero sí, es posible ser estadounidense de nacionalidad y chino de etnicidad, de raza. Entonces, eso es lo que soy. Mis padres nacieron en China, luego se mudaron a Estados Unidos y yo nací aquí y hablo inglés, hablo chino, hablo lo que sea. ¿Puedes hacer vídeos enseñando español? No creo que tenga las calificaciones necesarias para hacer eso, porque tampoco hablo súper bien español. Tengo mucho que aprender todavía. Hay mucha margen para mejorar. Pero a mí me gusta mucho enseñar y si a vosotros os parece que puedo hacer eso, me gustaría como enseñar las cosas que aprendí como expresiones o no sé. La última pregunta es, ¿puedes hacer vídeos enseñando inglés? Inglés sí, pero tendríais que dejar comentarios de qué queréis que yo enseñe. Si queréis que yo explique algo, o si queréis trucos para mejorar la pronunciación, o si tenéis alguna duda sobre la diferencia entre ciertas palabras, me encantaría explicarlo, porque a mí me gusta enseñar las cosas. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejad comentarios de lo que queréis que yo haga. Y sí, hasta la próxima.